Bueno, bienvenidas a este encuentro de lectura. Vamos a continuar hablando acerca de los métodos Xi y Guan de la teoría de Qigong budista. Específicamente estamos hablando de Samatha y Vipassana. Dice el texto de Tianjun Liu. Los métodos Xi y Guan son medios para cultivar la mente en el proceso de ajuste del cuerpo, la respiración y la mente. Xi significa parar o cesar, es decir, evitar que los pensamientos extraños perturben y distraigan la mente al comienzo de la práctica. Guan significa cerrar los ojos para reflexionar interiormente, es decir, reflejar las vistas internas así como la mente que refleja estas vistas. Según las instrucciones del Samatha primario y Vipassana, dice: al principio, el practicante tiene una mente arremolinada y perturbada, con pensamientos extraños. Se debe emplear Qi para ayudar a uno a cesar los pensamientos aleatorios y extraviados. Si el método Qi falla, uno puede aplicar Guan. Según el diccionario chino, Qi entonces es detener, en el sentido en este caso de detener la mente o los pensamientos, pero entonces si no logro detener la mente o los pensamientos, tengo que aplicar Guan, que significa mirar, observar, sería como un estado contemplativo. De hecho, en algunos es el nombre a veces como se les dice a los templos. Por ejemplo, se dice Guan Tao, lugar donde se observa el Tao. Sería una forma también de interpretarlo. Entonces, detener la mente quizá es una tarea imposible para algunos. En ese caso, puedo dedicarme a observar los procesos, por ejemplo, observar los procesos de la mente. Dice el texto: uno de los principales componentes del cultivo de la mente en la práctica de Qigong es excluir los pensamientos extraviados y centrar la atención en la práctica. Centrarse en un reino y reflexionar interiormente son las medidas que adoptan con frecuencia los practicantes para lograr este propósito. A continuación se exponen algunos métodos para referencia del lector. Acá, para tener en cuenta siempre, lo mismo pasa en las prácticas de Qigong, la atención, cuando yo la dirijo a algún lugar, estoy dándole una tarea a la mente para que se fije o se ancle en ese punto en particular. Entonces, respecto al cultivo Qi o método de concentración en un reino, dice: en el método Qi de centrar la conciencia en la afinidad predestinada, la mente descansa en la punta de la nariz o en el ombligo, etc. O sea, un foco de atención, sin distracción, como se encierra un simio. La afinidad predestinada se refiere a un objeto de la multitud de pensamientos errantes. Centrarse en la afinidad es centrar la mente en un objeto para impedir que divague. Se le llama simio o la mente de mono porque va saltando como un mono de rama en rama. Bueno, la mente va saltando de un pensamiento a otro, pero como si lo encerrara. Es decir, focalizar la atención, por ejemplo, en la punta de la nariz o en el entrecejo o en el ombligo o en algún lugar hace que la mente se concentre y deje de divagar. El método Qi de refrenar la mente: revisa cualquier cosa que venga a la mente y deténla a propósito, y no dejes que se extienda. Cuando la mente está relativamente en calma, después del método Qi de centrar la conciencia en la afinidad predestinada, se puede cambiar el método para centrarse en la fuente del pensamiento errante y detenerlo rápidamente. Aquí uno necesita prestar mucha atención a su actividad mental intencional, es decir, sería como observar el origen del pensamiento. En el método Qi de experimentar el verdadero cuerpo interiormente, uno cierra los ojos para percibir el cuerpo interior, tratando de experimentar las acciones corporales internas para excluir los pensamientos errantes. Ti Sen Fa sería: Ti significa experimentar y sentir, y Sen significa realidad y verdad. Sobre la base de los dos métodos anteriores, este pretende examinar la veracidad de los pensamientos aleatorios, sintiéndolos o analizándolos y averiguando de dónde proceden. Una vez que el practicante descubre que los pensamientos errantes llegan a la mente accidentalmente y son fabricados e irreales, serán descartados de forma natural. Es decir, entender que el proceso de generación de pensamientos es así como se llama irreal en el pensamiento budista, es todo lo que no es permanente. En ese sentido, hay pocas cosas que sean
reales. La conciencia subyacente, el vacío, es lo único real, podríamos pensar. Entonces, todo lo que es impermanente es irreal y todo lo que es fabricado o creado por la mente de forma accidental, como se dice, es entonces descartado por parte del que observa el origen del pensamiento. Es decir, tengo un pensamiento, bueno, ¿cuál es el origen de este pensamiento? Entonces, cuando uno reconoce la naturaleza irreal de ese pensamiento, lo descarta. El segundo método de cultivo es el cultivo Guan, o método de reflexión, que significaba observar o contemplar. Primero tenemos el método de reflexión del vacío. Todas las formas de cosas y objetos que vagan por la mente, ya sean internos o externos, están en constante flujo y son irreales e inestables. Esto es la impermanencia, lo que hace que sea irreal, en ese sentido, o ilusorio. Aplicar la conciencia o la intención para reflejar esta vacuidad es el método de reflexión del vacío, es decir, sería como observar el vacío que hay en el propio cuerpo, el vacío que hay en mis pensamientos, el vacío que hay en mis emociones, el vacío que hay en los objetos, etc. Luego está el método de los falsos reflejos, dice: todas las formas de cosas y objetos que vagan por la mente, ya sean internos o externos, carecen de contenido o materia sustancial y no son más que imaginarios. Romper con la obsesión por estos pensamientos errantes y reflexionar sobre su falsedad se denomina método de los falsos reflejos. Hay un concepto que viene de otra fuente, pero se dice que las cosas cuando nos fascinan, nos atrapan. Entonces, cada vez que estamos fascinados por alguna realidad, por ejemplo, los que son fanáticos de algo, están atrapados también en esa realidad. Pero si son insustanciales o imaginarios, entendiendo la insustancialidad, podemos romper con esa obsesión, esa fascinación de pensamientos y abandonarlos. Entonces, luego está el método de reflexión neutral. Dice: con todas las formas de cosas y objetos, tanto internos como externos, recorriendo la mente, uno no debe obsesionarse con la vacuidad al reflejar lo vacío, ni con la falsedad al reflejar lo falso, que son los dos anteriores. El método de reflexión neutra tiene como objetivo obtener un estado brillante y puro de unidad entre la vacuidad y la falsedad. Es decir, en los dos anteriores está en entender la vacuidad, el vacío de las cosas por su impermanencia, y en el segundo la falsedad también están asociados. Pero el tercero es encontrar un punto neutro donde uno no está obsesionado por encontrar la vacuidad ni la falsedad. Simplemente sería como tener una actitud más imparcial, entendiendo estas dos cualidades de vacuidad y falsedad de los pensamientos, por ejemplo. En resumen, reducir una variedad de pensamientos a uno solo es chi, o centrarse en un reino, que es concentrarse en un foco de atención, y crear claridad en el divagar es quan, o reflexión. Ambos están en interdependencia e interacción positivas y pueden aplicarse indistinta y simultáneamente. Bueno, esto sería entonces una breve introducción respecto de los métodos Si-Wan de Samatha y Vipassana en la teoría budista del Qigong. Vamos luego a continuar hablando acerca de la teoría de cultivo del budismo esotérico en la próxima entrega, y los invito, si les interesan las prácticas de Qigong budista, se pongan en contacto y les explico cómo acceder a ese contenido.